Sean bienvenidos a su clase de matemática de este día, correspondiente a noveno grado en la unidad 7, clase 2.2, cuerdas y arcos de la circunferencia. Pueden ubicarse en la página 153 de su libro de texto. En él pensemos, nos dice que en la siguiente figura, el arco AB es igual al arco CD. Y nos pide comparar la longitud de las cuerdas AB y CD. En nuestra sección de soluciona, podemos construir la siguiente figura con los elementos dados y los elementos ya conocidos de la circunferencia. ¿Qué es lo que hemos construido? Pues hemos trazado los radios OA, OB, OC y OD. Recordemos que por ser radios son todos iguales. De ahí concluimos que el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. ¿Por qué? Porque subtienden arcos iguales, entonces estos ángulos son iguales. Y también que OA es igual a OB, es igual a OC, igual a OD, porque son radios de la circunferencia. Entonces podemos decir que el triángulo BOA es semejante con el triángulo DOC por criterio lado, ángulo, lado. Por lo tanto, podemos concluir que AB es igual a CD por congruencia de triángulos. En la conclusión nos dice que si en una circunferencia la medida de dos arcos es igual, entonces la medida de las cuerdas que subtienen esos arcos también es igual. Acá lo tenemos mediante gráfico. Si estos arcos son iguales, entonces estas cuerdas son iguales. Mire, al arco AB, esta línea así curva quiere decir arco, es igual al arco CD. Si esos arcos son iguales, entonces la cuerda AB, que es esta línea, es igual a la cuerda CD. En la sección resuelve, usted deberá desarrollar lo que se le pide. Tenemos 6 puntos en una circunferencia y nos dice que la dividen en 6 arcos iguales. Usted va a clasificar las figuras que se forman uniendo los puntos indicados. Por ejemplo, en el literal A nos dice que unamos los vértices A, B, C. Al unir los vértices A, B, C, tenemos que como estos arcos son iguales, entonces estas cuerdas son iguales, que son los lados del triángulo. Entonces ABC es un triángulo isósceles. Así en el literal B, usted va a unir los vértices A, B, D, E y ver qué figura se forma, qué características tiene. Algunas soluciones, veamos en el literal D. En el literal D tenemos que el ángulo ACD es 90 grados porque AD es diámetro. Entonces la figura que se forma al unir ACD es un triángulo rectángulo. En el literal E tenemos que los arcos son iguales, AB igual a BC y también igual a CD. Y también DE es igual a EF igual a FA. Recordemos que los arcos son iguales, entonces estos ángulos internos son iguales porque también estas cuerdas son iguales. De ahí entonces que ABCDEF es un hexágono regular. Así usted desarrollará los otros literales. Literal G, tenemos que
la cuerda AB es igual a la cuerda CD. ¿Por qué? Porque los arcos son iguales. Y también que BC es paralelo a AD, porque el ángulo ACB y es igual al ángulo DCB, ya que los arcos son iguales. Entonces, ABCD es un trapecio isósceles. Con esto llegamos al final de la clase. Nos vemos en la siguiente.